but very excited to have you here. Michael ¿Me is escuchan sin que esté interrumpiendo a CEO of Laura? Chainalysis. He's Michael es el basically CEO de Chainalysis, fighter. Chainalysis, y es And un so luchador Michael cibernético contra el crimen y es también el cofundador y CEO de Kraken. No sé si ustedes también ya han had tenido accounts in Kraken back in the day, but cuentas o he tuvieron left cuentas en Kraken en su momento, and he's pero helping make the Michael space Groninger es safer and una better. persona que realmente This está show tratando de hacer ese Matt espacio, Wilson que el ciberespacio sea más seguro. investigations Y provide está con Matt management Wilson, que where es el he's Product Manager responsible del for grupo de implementing investigaciones, que es Chainalysis responsable de software solutions de in la the entrega company. de los Prior to software y joining soluciones Chainalysis, de la Matt compañía. Antes de estar en Michael worked Chainalysis, as a Matt era quality and Compliance regulatory Engagement executive Officer officer y fue también un oficial de from the submarino en la Army Armada de los Analytics Estados Unidos. Hoy van a hablar de el rol que juegan las analíticas y cómo pueden utilizarse para ayudar a resolver crímenes y cibercrímenes en la industria. Y con eso estoy muy entusiasmado de tenerlos aquí y voy a pasar la palabra a cada uno de ustedes y los veré más adelante nuevamente para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí para hablar con ustedes. Y como dijiste, no estoy en Miami, sino en Montauk, en un sitio, en una reunión fuera de la oficina. Y es un placer para mí hablar con ustedes hoy. Una de las cosas que realmente es interesante acerca de las criptomonedas y nuevamente Matt va a hablar en mayor detalle sobre esto, de lo que más de lo que yo puedo decir. Pero una de las cosas que es interesante acerca de las criptodivisas es que todas se basan en esta tecnología blockchain y ustedes ya saben de eso a partir de muchas de las conversaciones que han tenido. Pero básicamente esto les permite ver todas las transacciones que han sucedido en este blockchain o en esta criptomoneda suceden en una carpeta y todas están hosteadas ahí. Y eso les permite básicamente mirar todas esas transacciones en el entorno público y ver qué sucede. Pero al mismo tiempo, hacer eso es muy complicado porque no hay nada en esas transacciones que les diga nada acerca del contenido de lo que está sucediendo. Ustedes pueden ver que hay hay una identificación aleatoria que manda algunos fondos a otra identificación aleatoria, pero no les dice nada en detalle. Entonces, lo que hacen, lo que hicimos en ese momento, en su momento fue tratar de revisar estas transacciones de una manera automatizada y analizarlas e identificar. Tenemos, por ejemplo, si había dos transacciones que fueran hechas, si las dos transacciones fueron hechas por la misma entidad o dos entidades diferentes. Y hoy, utilizando aprendizaje de máquina y automatización, inteligencia artificial, básicamente podemos hacer eso a gran escala con billones y billones de transacciones en tiempo real. Y eso les permite mirar el blockchain y el mundo y la economía de las cripto de una manera completamente diferente. Pueden mirarlo de una manera intuitiva, donde pueden tener, pueden mirarlo por entidades, perdón, donde pueden revisar, por ejemplo, si hay una entidad de agencia de corretaje de cripto aquí, que le manda información a otro lado, así, a un proveedor de servicios y que está interactuando con Max Wallet, por ejemplo, o perdón, la billetera, la wallet de Matt o de Laura, por ejemplo. Entonces, esa es la primera vez en la historia en la que podemos tener una economía en la que podemos tener una verdadera resolución y visión sobre todo lo que sucede, y eso nos abre una gran cantidad de oportunidades. Si lo pensamos a largo plazo, vamos a tener mucha mayor visibilidad sobre cómo se utiliza y se apalanca un sistema, cómo se construye la economía, van a poder entender dónde hay una concentración de fondos, pueden entender quién está haciendo qué servicios están están funcionando mejor. Y eso también les permite ver las cosas desde una perspectiva más micro o más macro, perdón, y hacer seguimiento, investigaciones para seguir el dinero. Y uno de los análisis que hemos hecho desde muy temprano, como desde hace 6 o 7 años, incluso cuando fundé la compañía, fue eh, la gran necesidad que existía del sector público, desde las autoridades fiscales, para poder hacer investigaciones, las investigaciones que normalmente pueden hacer en el mundo real, ¿no? Donde siguen el dinero, la huella del dinero, aplicada a el mundo virtual. Y eso no lo podían hacer con las cripto hace 8 años, pero hoy en día son maestros de hacerlo y ustedes hoy en día también van a ser maestros al final de esto. Hoy Matt les va a mostrar cómo funciona eso, cómo pueden adelantar investigaciones, cómo encontrar activos y demás. Y no son solamente investigaciones para cumplimiento de ley o agencias de ley, sino
Eh, También, si ustedes son un oficial de compliance en una agencia de corretaje de cripto, por ejemplo, pueden tener eso, pero también para inteligencia de negocio, ¿no? Para ver cuál es el costo y la trayectoria. No voy a entrar en gran detalle al respecto, voy a pasarle el micrófono a Matt. Él es el experto y por eso les va a llevar a través de este proceso. Matt, por favor. All right, thank you, Michael. Give me 1 second, I'll share screen and we can jump right into Bueno, things. voy a compartir mi pantalla. Great. Perfecto. So I'll start by talking through a little bit Entonces, of the voy a basics of empezar what hablando un Kubernetes is poco and acerca de de los fundamentos de qué es un sistema de carpetas basado en, en Bitcoin. and Y DeFi. luego hablaremos de NFTs y DeFi, But most of the pero properties that we la use mayoría de las for propiedades que utilizamos creating and organizing the para blockchain apply to para curar y Bitcoin as organizar well. las So blockchains as Bitcoin de Bitcoin, por ejemplo, is a aplican también para otros cryptocurrency, everything is shared blockchains. on a publicly Entonces, available el punto network. válido de And Bitcoin, lo there principal es que is todo está compartido, todo es público y hay un cierto nivel de confianza en el sistema porque está gobernado por criptografía y y es muy difícil hacer cosas inapropiadas, indebidas, criminales, hace que la falsificación sea muy difícil, crea un sentido de escasez digital, pero siempre implícitamente hay hay un nivel de confianza del sistema o en el sistema. Entonces, el nuevo tipo de contabilización que tenemos a la izquierda eh, son las agencias centralizadas, que es lo que tenemos con los bancos nacionales, los bancos centrales, y a la derecha tenemos lo que es el Bitcoin descentralizado y las demás criptodivisas que típicamente utilizan un sistema descentralizado basado en confianza que no es necesario para un sistema centralizado. Las condiciones de emisión están establecidas o preestablecidas por las reglas de la red. Entonces, cuál es el valor, por ejemplo, de la divisa y puede ser gobernada por diferentes factores en la misma red. Entonces, los principios básicos son que hay una wallet, una billetera, una llave privada y una dirección. La billetera es una parte privada que genera las llaves privadas para poder hacer las transacciones y pueden ser utilizadas para firmar o generar una transacción. Esos son los tres pilares fundamentales de esta tecnología y sobre lo que necesitamos fundamentar en nuestro análisis. Cuando llegamos al nivel de dirección, de address, ahí es donde tenemos el saldo de cantidad de una cierta divisa asociada a una dirección. El primer paso entre la billetera, el wallet y el private key, la llave privada es la que se da en el software de la llave, de la billetera, perdón. Hay diferentes tipos de billeteras o software de wallets, lo voy a llamar así. El primero es controlado por un individuo y esto puede tratarse de cualquier tipo de software hosteado. Pueden ser cualquier tipo de billetera privada. Puede ser una billetera como Electron. eh, y hay diferentes variedades hoy en el mercado. Y del otro lado tenemos las billeteras custodia, que son controladas por algún tipo de servicio, generalmente un servicio de intercambio de corretaje, pero también puede haber un control privado. En este caso, los usuarios de la billetera no controlan sus llaves privadas. Generalmente se les asigna una dirección y los retiros son solicitados por estas por estas direcciones, perdón. Estos son los dos modelos para interactuar entonces en el ecosistema de criptomonedas hoy en día, de criptodivisas. Entonces empezamos a mirar cómo funciona Bitcoin, que tiene una transacción, por ejemplo, o un combo petition. Entonces tenemos la billetera de Bob. La billetera de Bob recibe un pago de 2 Bitcoins. Recibe ahora un segundo pago de 1.5 Bitcoins. Una de las cosas que hace que Bitcoin sea único comparado con un modelo basado en cuenta como Ethereum es que cada una de las transacciones genera generalmente una nueva dirección. El software de la billetera puede ser configurado para actualizarse de manera tal que cada transacción genera el mismo o usa la misma dirección, pero generalmente por defecto se tiene una nueva dirección por cada transacción.
eso hace que hacerle trazabilidad al Bitcoin sea muy difícil, porque se puede tener una entidad como Bob en este caso, por ejemplo, y Bob controla 6.5 Bitcoins en su billetera, pero si uno mira la carpeta pública de blockchain, se tienen 3 direcciones individuales y no tiene ninguna identificación ahí. Y cuando Bob hace un pago, supongamos que quiere enviarle a Alice Bitcoin. Alice tiene una dirección, pero no tiene Bitcoins en su billetera. Bob puede elegir hacer un pago de 1.5 Bitcoins. Y en ese caso, si lo recuerdan, él tenía 1.5 Bitcoin en esta dirección. Entonces, él vacía esta dirección, ¿no? Porque la transfiere a la billetera de Alice. Ahora, supongamos que Bob quiere enviar un monto más grande. Quiere mandar 4.5 Bitcoins. Entonces, no había ninguna única dirección de Bob que tuviera 4.5 Bitcoins de saldo. Entonces, él combinó 2 ingresos de la que tenía 1.5 y la que tenía 3 para formar 4.5 y así es como se establece la transacción. Eso es básicamente la piedra angular de cómo empezamos a mirar una billetera y nuestro objetivo es agrupar las billeteras en entidades tan cercanamente como sea posible y después de que los hemos tenido agrupadas y organizadas, podemos aplicarle trazabilidades del mundo real a eso. Ahora, ¿qué está disponible en ese blockchain público? Tenemos el tiempo, la hora de la transacción, la cantidad que ha sido transada y las direcciones involucradas. Eso es lo que se registra en la parte pública del blockchain, pero esta información, ninguna de estas informaciones nos da una idea sobre la identidad o de las personas a las que pertenecen esas billeteras. Solamente se tienen información sobre las transacciones individuales, particulares. Y ahí es donde tenemos el problema. Nuestro objetivo es organizar los datos de la parte pública del blockchain para que podamos representar eso y mostrarlo de una manera visual a otras entidades. Entonces, si ustedes miran si ustedes han visto un blockchain de Bitcoin antes, se ve así. El primer ejemplo donde les mostraba la infográfica de las billeteras de Bob y Alice. Esto es básicamente, esto es más o menos, esto es más cercano a la información de blockchain de Bob. Aquí tenemos una transacción, una dirección que envía, una dirección y 3 direcciones que reciben. Entonces, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum ofrecen mucha flexibilidad. Ustedes con una transacción pueden pagar a 3 diferentes entidades o pueden tener una transacción que paga a una entidad o una serie de otras configuraciones. Pero eso es lo que ustedes ven en el blockchain privado, en el público, perdón. Y a través del agrupamiento de las direcciones y de aplicar trazas del mundo real, se puede empezar a ver cosas así, como esto que les estoy mostrando, donde ya podemos empezar a ver al BitMEX, Coin Exchange, por ejemplo, WireX, perdón, donde podemos agrupar las transacciones e identificarlas. Es mucho más fácil tener una idea de qué es lo que está sucediendo en un blockchain privado y también entender cómo podemos utilizar esa información o cómo para, por ejemplo, hacer una traza de actividades criminales, por ejemplo, o hacer un seguimiento para tratar de un análisis para identificar tendencias de comercio, de transacciones. Cuando hacemos este agrupamiento, estamos buscando identificar el control por parte de una unidad única. En este caso, por ejemplo, Alice y Bob están recibiendo un pago. Bob está haciendo un pago de 4.5 a Alice y Bob combinó 1.5 y una porción de 1.5 Bitcoin y una porción de 3 Bitcoins para formar 4.5. Y podemos decir finalmente que cada una de esas entradas al lado de la izquierda sería de Bob, porque Bob controlaba las llaves privadas. La única manera como uno puede gastar un saldo de una dirección es teniendo las llaves privadas. Así que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar esas mismas lógicas que se llaman Common Standard o Co-Spent heurísticos a través del blockchain, lo que nos permite agrupar direcciones en clusters y esos clusters, esos grupos forman realmente la base de nuestro producto. Entonces, aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos que como estas entradas todas se gastaron en la misma transacción, podemos estar seguros de que todas estas fueron controladas por la misma entidad y las agrupamos entre sí.
Y a la derecha vemos, por ejemplo, que tenemos probablemente un pago y el excedente, ¿no? Lo que sobró. Nunca se puede estar seguro 100% sobre del lado saliente cuál es un pago y cuál es un cambio. Estos pueden ser dos pagos o a dos individuos diferentes, pero lo más probable es que si tiene un billete de $10, por ejemplo, y se compra un sándwich de 7, le sobran esos tres, esas vueltas, ese saldo. Ese es el pedazo que sobra aquí. Podemos asumir que es ese cambio. Y bueno, co-spending, ¿no? Nuevamente, como dije antes, estamos hablando de control por parte de la misma billetera, porque cuando tenemos ese tipo de información eh, y tenemos diferentes entidades en una misma billetera, pues podemos hacerle la trazabilidad. Entonces, los métodos de agrupamiento, clustering, ya hablamos cuáles son, ya mencionamos un par, pero también hay métodos relacionados con el comportamiento, metodologías de medición y analíticas de gran tamaño o investigaciones manuales. Estos son los pilares fundamentales de nuestros productos hoy en día. Son diferentes entre una blockchain y la otra, pero en líneas generales lo que hace que Bitcoin sea única es que es un modelo UTX que sirve como los modelos tradicionales de blockchains, pero del lado de Ethereum, por ejemplo, tienen generalmente una dirección que se utiliza de manera persistente y podemos hacer un seguimiento mucho más directo. Y vamos a ver una dirección de Ethereum al final de esto, que es bastante famosa. Ahora, así es como se ve una transacción entonces. Tenemos un depósito hacia un corretaje o hacia un exchange y luego la sacada, el retiro de uno. Y uno de los principales errores que se cometen cuando tratamos de entender qué es lo que está pasando en un ledger público, una carpeta pública, es que si tratamos de organizar esas direcciones en conjunto, de forma conjunta, un error común va a ser hacer una traza del servicio. Y eso es como decir, yo deposité $100 en mi cuenta y entonces una semana retiro $100 de mi cuenta. Obviamente voy a recibir un billete diferente. Y lo mismo sucede con los intercambios de criptomonedas, pero la gente piensa que como la trazabilidad que existe en el Bitcoin, en blockchain, entonces uno puede seguirlo todo el tiempo trazando la misma moneda, por así decirlo. Y eso no es así. Y eso realmente, así no es como funcionan los intercambios de criptodivisas. En casi todos los casos, el depósito que entra al exchange se combina con los depósitos de otros usuarios y cuando alguien quiere retirar su dinero, su Bitcoin o su blockchain o su divisa, perdón, pues sale una combinación de todos. Entonces, sin poder entender cuáles son las direcciones que están involucradas en la entidad central, no se tiene la posibilidad, no existe la posibilidad de realmente entender qué es lo que está sucediendo. Esto lo hacemos a través de diferentes servicios, diferentes casas de corretaje, diferentes merchants, diferentes billeteras, y hay ciertas direcciones en las que son bloqueadas y no podemos agruparlas o no podemos organizarlas. Pero el objetivo es tratar de que sea lo más fácil posible hacerle trazabilidad para que si uno le hace seguimiento a algo, vaya de una entidad a la otra lo más transparentemente posible. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es una segunda transacción donde estamos gastando. La primera transacción, vimos, había tres salidas. Dos iban a una casa de corretaje, un exchange, y el tercero era un proceso en el blockchain. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí en la segunda transacción es un gasto como tal. Aquí es un pago y lo que sobra, o el saldo. Y una de las formas en las que el analista o los analistas de criptomonedas mirarían esto para tratar de entender con mayor detalle cómo funciona esto es tratar de entender si eso es un pago o eso es un cambio. Uno mira los montos y dice, bueno, es más probable que el usuario haya enviado un monto aproximado, mientras que el otro se ve que es más inexacto y por ende puede ser el saldo, ¿no? También se puede mirar el formato de la dirección. Aquí vemos que esta es una dirección que empieza con un 3, esta dirección empieza con un 3. Son probablemente, no es que sea decisión final, pero
probablemente está controlado por el mismo software de billetera. Mientras que este es un uno, esto probablemente entonces va a ser una entidad diferente, o por lo menos una billetera diferente. Así que son estas como heurísticas y trucos que ayudan a identificar y a darnos una imagen de cuál es la billetera y cuál no. Y esto básicamente es como vemos cómo se ven las transacciones anteriormente. Por eso es mucho más difícil verlo aquí como comparado con esto. Aquí vemos el exchange, el procesamiento y el destino, que en este caso es un mercado en el darknet. Entonces, al organizar esa información y presentarla de una manera, de una variedad de formas, podemos ver aquí, al pasarlo por nuestro software de investigación y de nuestros análisis y nuestra plataforma de inteligencia de mercado, nos da una visión más clara y nos permite además entender qué es lo que está pasando. Voy a hablar de los fundamentos del DeFi y podemos hablar un poco también de los NFTs. Como mencioné antes, Bitcoin típicamente se utiliza para transferencia de valor únicamente, mientras que las plataformas como Ethereum, Solana y muchas otras se utilizan para computación. Eso significa que se puede hacer muchas cosas muy novedosas con esas plataformas de smart contract que realmente son súper interesantes porque se tiene control sobre las llaves privadas. El individuo que las utiliza tiene control sobre su llave privada en todo momento, lo que hace que el permiso sea más fácil y muchas de las validaciones en procesos financieros tradicionales eh, pueden ser modificados o adulterados eh, comparado contra los medios tradicionales. Por ejemplo, la gestión de riqueza, ingresos, todos están construidos de una manera donde el individuo tiene en todo momento control sobre monedas o divisas más estables. La forma como se accede generalmente a DeFi es a través de una billetera. La más popular es la MetaMask para el ecosistema de Ethereum. Y lo que resulta interesante es que los usuarios pueden interactuar directamente a través de una aplicación web, pero también pueden hacerlo directamente con la blockchain misma. En ese caso se envía a un contrato inteligente de una manera completamente colaborativa. La plataforma tiene que estar en un sitio web, aunque también hay ciertos web hostings y almacenamientos descentralizados, pero generalmente en una página web se tiene que interactuar con un HTTPS, mientras que cuando se hace una interacción directa con smart contracts se puede hacer de manera se puede hacer una transacción completamente sin permiso directamente sobre el blockchain de Ethereum. En ambos casos el resultado final es que van a estar haciendo, por ejemplo, un swap de un token a otro. Y ese sería, por ejemplo, la interfaz de usuario tradicional. Si uno quiere hacer una transacción de Ethereum a DAI, por ejemplo, y quieren confirmar el cambio, el swap, así es como se vería en el producto. Interesantemente, ese swap se vería bastante simple en la superficie. Estoy cambiando de Ethereum a DAI, por ejemplo, pero pasa a través de una serie de smart contracts para determinar el precio y encontrar la transacción con el menor fee posible. No sé si le pueden decir que intente hablar un poquito más duro, que se ponga el micrófono un poco más cerca a la boca porque no lo escucho lo suficientemente fuerte. Disculpen. Aquí les voy a mostrar una representación de un token. Entonces pueden imaginárselo como si fuera un boleto para una película o para un evento. Básicamente pueden correr sobre cualquier blockchain, pero el blockchain de smart contract, por ejemplo, de Ether y Solana, son mucho más populares. Bitcoin antes se utilizaba para algunos NFTs. Algunos de los NFTs originales se construyó sobre Bitcoin, pero no es la forma más eficiente de hacerlo hoy en día. Pueden tener, pueden ser fungibles y no fungibles, o fungible y non fungible, como se dice. Eh, los tokens fungibles pueden ser más cercanos a Bitcoin, donde un Bitcoin es tiene el mismo valor que otro Bitcoin, ¿no? Uno de los más divertidos que salió en 2017 fue el CryptoKitty,
que no podía ser copiado, pero podía ser cruzado con otro CryptoKitty que generaba un nuevo activo digital único. Y como lo vimos con las transacciones de Rob Blockchain, los NFTs, el valor se almacena en una carpeta pública también y se puede ver a través de un explorador público, Etherscan siendo el más popular. Entonces, voy a pasar rápidamente a Etherscan y a mirar uno de los mm, dominios más famosos de Ethereum, Vitalik.eth o de ETH o Ethereum. Este es el fundador de Ethereum. Esta es su dirección. Y cuando estábamos mirando transacciones anteriormente, esta es una lista de todas las transacciones de Italics. Y aquí podemos ver un pago que hizo hace 3 años. Podemos ver el monto, la fecha, a quién se lo envió. Y nuevamente, estos nombres en el ecosistema de Ethereum, todos son opcionales. Usted puede crear uno y puede asignárselo a una dirección si quisiera, como Vitalik lo hizo, pero no es obligatorio hacerlo. Podía haberlo transado desde una dirección sin nombre. Y tenemos diferentes tipos de, por ejemplo, ERC20, eso es para tokens fungibles, y los ERC1155, por ejemplo, son los tokens no fungibles de NFTs. Y estamos viendo los activos que Vitalik tiene en su dirección. Así que todos estos son controlados por su billetera y para poder gastar algo de eso tiene que tener los private keys y puede ver que tiene una serie de cosas que la gente le ha enviado NFTs. Vamos a ver, de pronto podemos dar una imagen, ¿no? Eso es como el fundamento de cómo Chainalysis hace un agrupamiento de direcciones. Se puede tener mucha información pública. También ofrecemos una versión profesional para gobiernos y negocios de cripto para curar esto, agruparlo, información. Acabamos de lanzar una versión pública de la Chainalysis Academy. Estamos presentándola justamente y tenemos varios cursos sobre aprender a criptodivisas. Ofrecemos certificaciones para quien esté interesado en certificarse en estos temas. Voy a hacer una pausa aquí y abrir para preguntas, si alguien tiene preguntas. Muchas gracias. Creo que nos están haciendo preguntas en el chat, pero antes de entrar a hacer las preguntas, ¿podrías compartir, por favor, un caso particular donde ustedes hayan trabajado de cerca, no sé, para identificar algún ciberdelito? Eh, ¿Podríamos tener un ejemplo particular? Sí. ¿Esta parte la estaremos grabando? Sí. ¿Paramos la grabación? Oh, lo dejaremos para el final. Bueno, perfecto. Y vamos a mostrarle a la gente que está interesada. Entonces, empecemos con las preguntas que tenemos en el Q&A. Esto es un concepto que también vimos anteriormente en el curso. Y tú dices que va a haber un valor diferente en términos de las divisas, dependiendo de qué tan recientemente acuñadas son, ¿no? Una relativamente nueva comparado con una que siempre ha tenido. O, ¿Ustedes visualizan un mundo en el que vayamos a tener diferentes valores para monedas o divisas recientemente acuñadas comparado con las otras? Pues es una pregunta muy interesante. No lo hemos visto aún, pero a veces sucede, seguramente. Estoy seguro que en cierto nivel, especialmente para fondos que han sido utilizados para fines criminales. Si miramos en nuestros productos, podemos pasar a Reactor y miremos el pool de minería.
Creo que vía BTC es uno de los más grandes. Um, so we can add Entonces via podemos BTC. agregar So all vía of the BTC outflows from via, aquí. for the most part, Todos los they flujos get salientes sent de vía to exchanges se and envían largely miners a operate as casas de intermediaries corretaje, between exchanges their en el agregado, ¿no? Aquí lo spending podemos ver. money fiat for electricity and then generating Aquí, por ejemplo, coins and outcome and typically se it'll gastan fluctuate dinero from en fractional electricidad y generan Bitcoin como typically resultado. go up or down. Typically Yo, it's more I just want to hay personas que have a están lump diciendo que no les interesa si el precio del Bitcoin va a subir o bajar, sino que están so what you're showing is generando su valor a partir de estos gastos. what via BTC's coins get sent to exchanges. Pero básicamente Now la mayoría de los that BTCs would indicate de esta moneda es enviado a las casas de cambio, a los premium a casas de corretaje on más bien. a freshly mined coin. Like if Pero en you cuanto a un premium sobre would you una expect to see divisa more recientemente coins acuñada, rather than veríamos just principalmente a one esos individuos where particulares, oyendo a typical individuos particulares en lugar de casas de corretaje, the freshly ¿no? O mined exchanges, BTC is the same as a Bitcoin from porque el valor de years una past. Bitcoin hoy, pues, When recientemente acuñada versus una de hace mucho tiempo, es el mismo. evolve Pero podría empezar a evolucionar de forma tal que pudiéramos ver que los fondos darknet markets where que vienen provenientes de mercados de Darknet más, más antiguos, is not able to just donde send them el dueño de los fondos no los puede enviar directamente a una casa de intercambio, tengan un precio diferente a los otros. Y hablemos de la perspectiva del consumidor. Debería haber algún tipo de análisis sobre, no sé, si usted está comprándole un NFT a alguien, debería haber como algún tipo de diligencias de vida que haga como consumidor o cuál debería ser la responsabilidad o el rol de nosotros como consumidores al mirar este tema. another really interesting question. One Pues of the otra things pregunta realmente that has interesante. not eh, yet emerged is Una de las a cosas que aún no ha emergido set of todavía es regulations on un conjunto environmental claro de regulaciones sobre cuáles son los requerimientos para so las finanzas descentralizadas. Entonces, si usted which is interactúa one of the con largest OpenSea, que es NFT una de las platforms más grandes plataformas de NFT hoy en día, decentralized realmente eso no es NFT descentralizado, tan representative descentralizado, porque platform tienen y hacen un ejercicio del control de la plataforma, o they ejercen control sobre la plataforma más bien. they do Em, have the ability to sort of blacklist pero ellos tienen la capacidad de de choose to poner, de select individuals bloquear ciertas personas y eso en particular, pues es algo que lo han hecho. scam but Eh, like si, por ejemplo, se sabe que algún tipo de esfuerzo hace parte de un scam o algo así. Pero si usted está comprando un Word Ape de $200,000, pues yo sí tomaría la perspectiva o la posición de que sí quiero estar seguro de que no haya sido robado anteriormente. Es más, por razones personales, porque si ha sido robado y es bloqueado por OpenSea, lo que puede suceder es que el usuario no va a poder vender ese NFT en OpenSea, tiene que utilizar una plataforma diferente que no tiene ningún tipo de compliance y usted va a estar, termina estancado con un precio menor, ¿no? Si les parece los NFTs, que los NFTs son divertidos, pues, y son sencillos y económicos, pues no hay mucha diligencia de vida que tenga que hacer, pero con un NFT, con cualquier NFT, usted puede mirar finalmente la traza completa y la trazabilidad completa. Sí, eso es cierto y justo. Bueno, creo que esta de Mauricio Tovar está alineado con uno de los artículos que surgió recientemente, que fue publicado recientemente, el, ese unicornio de criptomonedas que la gente que les encanta odiar, y es cómo equilibramos el tema de lo privado, ¿no? Eh, ¿Qué piensan ustedes al respecto? we think really deeply about it to start that Realmente creo, tenemos una visión muy abierta al respecto. Nosotros entendemos que hay un derecho a la privacidad financiera y ese derecho de transar libremente, abiertamente, es lo que nos da también la posibilidad de movernos a nivel mundial y, and it's something that we take really seriously. y es algo que nos tomamos muy en serio. We there are certainly a large Hay and a growing number of privacy conscious
hay un número creciente de aplicaciones y protocolos, perdón, que tienen un gran énfasis en la privacidad, ¿no? Y no es, la idea no es ni romperlos ni hackearlos, sino apoyarlos para que permitan que los intercambios individuales entiendan que existe este derecho a la privacidad, pero que también que no tienen cómo juzgar sus propios usuarios. Entonces, por ejemplo, si usted es un usuario de Tornado Cash, un, un servicio muy popular en la red, realmente nosotros no asumimos una opinión sobre si el mixing es ilegal o si debería ser prohibido o no. Realmente eso lo debe determinar la casa de corretaje. Pero sí si nosotros sí tratamos de hacer que sea muy fácil para este tipo de entidades entender los riesgos que pueden generarse en este tipo de transacciones, ¿no? Y eso depende mucho de cada jurisdicción, finalmente. Algunos países como Singapur son mucho más restrictivos, otros son un poco más relajados sobre cómo tratan los fondos que vienen de un mixer o de un Zero Knowledge Proof o de un protocolo de mezcla como estos. ¿Y qué posición tenemos en cuanto a la lucha contra el crimen? Pues es una parte muy pequeña en relación con la actividad total en las redes. Hemos publicado literatura muy buena sobre el volumen de hacks de DeFi y también el porcentaje de fondos y de valor transferido que termina siendo delisted. Ustedes pueden mirar nuestros blogs y tenemos investigadores muy talentosos que esta es nuestra academia, que ya les había mencionado, pero también tenemos unos blogs muy buenos. Voy a compartir con todos la página de la academia para que todo el mundo lo pueda tener la oportunidad de visitarla. No, and I think as Michael always says, it's not about the anonymity, right? But it's about the Como dijimos antes, no tiene que ver tanto con con ser anónimo, sino con la seguridad, ¿no? Es una propuesta de valor sensata. Sí, exactamente. Estadísticamente, el volumen de transacciones que terminan siendo asociadas a comportamientos delictivos es muy bajo en relación contra lo que vemos en mercados tradicionales. El mayor volumen de transacciones son transacciones financieras de valor y no son fuentes ilícitas. Si algo, lo que hemos visto año tras año es, that would be creepy. te puedo mandar esta información después con mayor detalle, pero en líneas generales creo que incluso está reduciéndose. En 2014 había un porcentaje mucho más alto de actividad en la red de Bitcoin que se estaba relacionado con eh, eh, comportamiento delictivo y criminal. Hoy en día es mucho menor en relación o en comparación contra las demás cosas que están sucediendo. La gente la utiliza para juegos, para NFTs, para comerciar, para transar. El uso delictivo o los propósitos delictivos es un número realmente bajo de volumen, pero que los gobiernos también han empezado a entender que el crimen en este orden debe ser controlado y por eso empiezan a hacer uso de productos y servicios como los nuestros para hacer justamente trazabilidad y encontrar a los criminales. Y creo que tiene que ver con lo que José Núñez nos pregunta, y es cómo una compañía puede utilizar este análisis para evitar que algo suceda de antemano, para anticipar o evitarlo, en lugar en lugar de ser un análisis después del hecho, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas esenciales que ustedes pueden ofrecer y es lo que están haciendo, como están haciendo el análisis de las transacciones anteriormente, o sea, con anticipación en lugar de después. Sí, esa es una muy buena pregunta. Tenemos dos productos en este momento que estoy mostrando, les estoy mostrando uno y es la solución Investigation Solution Reactor o la solución de investigación que llamamos Reactor. Esto sirve para hacer un seguimiento cuando analizar después de que se han hecho los pagos o los movimientos, pero también tenemos una para analizar las exchanges. Entonces, si usted
tomara, por ejemplo, una Bitcoin de ransomware y lo enviara a una exchange, a una casa de corretaje, y si esta casa estuviera utilizando un software que entiende en tiempo real, que analiza en tiempo real y ve que existe un riesgo entonces se identifica el riesgo, perdón, en este tipo de transacciones. Voy a cerrar aquí la parte grabada. Vamos a parar la grabación para que puedas respondernos. ¿Estás seguro de que lo apagamos? Ya, paramos la grabación. Entonces, sería muy interesante saber. Todavía tiene 157 personas. Entonces, voy a buscar algo interesante para mostrarte. Pero sería bueno que compartieras con nosotros un ejemplo, si puedes, sobre cómo utilizas esta herramienta para luchar contra delitos reales. Well, give me 1 minute to find something. Dame un minuto para encontrar algo. Entre tanto, Gabriel, ¿por qué no nos compartes la encuesta para que la gente pueda tener tiempo para diligenciar la encuesta sobre la sesión? Mientras que damos, no sé, démosle 60 minutos a Matt para que encuentre algo que valga la pena. Tenemos varios muy buenos, sí. Here, clean this up and just get it ready for. So Laura Shin, a really popular journalist. Laura Cheney es una periodista muy popular, muy común, muy popular, perdón. Super fantastic. Y escribió una, creo que yo estaba obsesionada con su podcast hace 7 años. Y lo voy a compartir con todo el mundo. Unchained se llama. Entonces aquí And we're off now, right? ya no estamos, ya estamos fuera de off the record, ¿no? So Laura Shin wrote this Entonces, great Laura article Shin about escribió un artículo en Forbes acerca del hack del DAO, this is an example of how you o could DAO, use perdón. our software Y eso es un to trace ejemplo through sobre cómo and se puede find, utilizar nuestro software para hacer una trazabilidad y encontrar, follow flow of funds from people hacerle seguimiento al flujo de fondos, por ejemplo, con ShapeShift, que se utiliza para pasar a través de blockchains. Entonces, por ejemplo, en este caso, el hacker DAO saltó de Ethereum blockchain, which was Ethereum, in 2016, que fue atacado en I 2016, think, and then si no estoy mal, to the Bitcoin y los blockchain, pasó mixed it al blockchain de flow, Bitcoin, and los then mezcló en Wasabi Wallet, details of y ahí se pueden leer todos los detalles sobre lo que pudimos hacer con Laura mix through Wasabi. para reversar esa mezcla y luego identificar los destinos de las monedas en los diferentes casas de corretaje. Ese fue uno divertido. Y pueden leer todos los detalles interesantes al respecto. Pero así es como se ve una identificación, una investigación, perdón, típica de este tipo de situaciones. Y generalmente hay alguna investigación que se haga de iniciativa propia, o los gobiernos lo solicitan siempre. Ustedes hacen cosas por iniciativa propia. Generalmente nuestro modelo de negocio es vender un software eh, con licenciamiento primero y servicios después. Así que tenemos un equipo de servicios profesionales que trabaja de la mano con el gobierno, con los gobiernos, para mirar los casos más complicados, especialmente donde hay detalles muy importantes que tienen que ser analizados, o donde se tiene una contraparte muy sofisticada, por ejemplo, en el caso de ransomware. En el caso de algo como, si es una entidad comercial, por ejemplo, para muchas de las personas aquí, si ustedes lanzan un protocolo DeFi y tienen billones de dólares ahí, tenemos un servicio, por ejemplo, en el que es un servicio contratado mensualmente donde los clientes pueden tener acceso a un grupo, a un equipo de investigadores, para asegurar que si hay un evento, si hay un hack, si hay un protocolo, una explotación de protocolo DeFi, que puedan tener acceso en tiempo real a un equipo de investigadores, y para que la respuesta sea rápida, básicamente.
Entonces, pero básicamente sí somos primero una compañía de software. Y ya que estamos up the record, quisiera que veo, por ejemplo, aquí más preguntas. Ina Visovetska, sería excelente saber de dónde nos visitas. Déjame saber si todavía vi que tenías la mano levantada. Déjame saber si todavía quieres hacer tu pregunta, Ina. I don't know if maybe she put it up by mistake. But if Creo anyone que levanta la mano por error, pero on si alguien quiere hacer una pregunta live, please let me know. en vivo, por favor, déjeme saber. To Serge, no, we don't really do. En respuesta a Serge, Different no lo business model. hacemos. Eso sería un negocio diferente, un modelo diferente de negocio. Contract auditing platform. We don't really do that. Nosotros no hacemos, por ejemplo, evaluación de contratos de smart contract Daddy, now you o can plataformas de evaluación de smart contracts. José, si quieres hablar. we can't see you, but we can hear you. So No te vemos, José, pero te escuchamos. Bueno, perfecto. Gracias, ha sido excelente esta información. Esta pregunta, ¿cuál es el background de sus servicios profesionales para cuando, de dónde vienen los investigadores que ustedes contratan, básicamente? ¿Qué tipo de historial tienen? Pues es una mezcla bastante diversa. Algunos vienen de servicios de investigación tradicionales, eh, algunos han sido auditores en PwC, algunos tienen experiencia en las autoridades o en agencias de investigación gubernamental, con especialidad en investigaciones criptológicas, o incluso también tenemos personas que son aficionados a los criptos y aprendieron en su tiempo libre. see how many crypto aficionados there is on Es excelente ver cuántos aficionados a los cripto hay, ¿no? En las diferentes compañías, gente que no, la gente no sabe y, y realmente hay mucha gente que está esperando tener una oportunidad para mostrar sus habilidades. Silvio, te doy la palabra. Muchas gracias. Realmente me encanta esta sección en particular, especialmente en particular como yo soy educador sobre blockchain. Esta me ha parecido mi presentación favorita hasta el momento, especialmente trabajando en el sector privado. Pero desde el lado privado, ¿cómo podemos pensar en formas de utilizar esto para crear una estrategia de Web3 marketing o de mercadeo para Web3? Identificar patrones de compradores, es decir, dirigirlo hacia el lado privado, ¿no? Y del lado público, en el sector público, si queremos hacer algo que va hacia el colectivo, por ejemplo, estamos viendo un NFT de Biscayne Base o algo así, podemos tratar de mirar, bueno, ¿quién está haciendo esto? Puede ser que el gobierno quiera identificar personas dentro del mismo condado, dentro del mismo, por ejemplo, Miami-Dade. Creo que la última pregunta tiene más que ver como con geofencing, pero ¿tiene sentido lo que acabo de preguntar? We see some different. Desde la perspectiva de mercadeo, vemos diferentes estrategias, diferentes posturas. Nosotros ofrecemos un producto de inteligencia de mercado para empresas que quieren entender el, el cuerpo de información o la información que tienen sobre sus clientes, porque supongamos que usted tiene este es nuestro mercado, nuestro producto para inteligencia de mercado. Si usted tiene un sitio de apuestas, usted quiere entender en qué se gasta, qué se está gastando la gente con ustedes y en qué se lo gastan cuando entran a su plataforma. Entonces, supongamos que usted tiene un apostador gigantesco en cripto, pero resulta que solamente depositaron $1,000 en su plataforma, pero usted sabe que ellos tienen mucho dinero. Probablemente usted va a querer utilizarlo, que usted quiere tratarlo a él diferente de otras personas que pueden haber depositado la misma plata, pero que no tengan tanto afuera. Entonces, esa es una oportunidad que estamos ofreciendo con este producto y hemos visto muchas cosas interesantes. La gente, por ejemplo, spamea la dirección de Vitalik
para tratar de mirar si hay un hack y si la gente está buscando NFTs. Creo que Vitalik recibió, no sé, alguien le dio como $1 billón de Shibu y después se lo dio a alguien más para vender, para financiar apoyo a la India el año pasado. Entonces, creo que estamos empezando a ver que la gente está interesándose más y más en ver cómo puedo tomar estas entidades del blockchain para utilizarlas en el mundo real, pero realmente no, a nivel de direcciones individuales no se ha desarrollado tanto. No hemos visto que muchos de estos esfuerzos estén empezando a darse todavía. Pero desde el punto de vista de mercadeo, pues sería excelente, pero eso es cuando usted ya tiene un cliente, ¿no? Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de mercadeo y decimos, bueno, ¿cómo logro captar la atención de Vitalik? Eso ya es un poco más difícil, ¿no? Si estoy tratando de adquirir clientes. Y en cuanto a determinar la geografía con cripto es muy difícil porque no hay nada en la carpeta pública que asocie a nadie con una región particular, excepto por la hora en la que hacen las transacciones. Entonces, si usted mira si alguien está haciendo transacciones en un horario no sé, que corresponda a la costa este de los Estados Unidos, pues usted asume que está en la costa este, pero yo puedo ser una persona que trabaja de noche en Europa, ¿no? Es difícil hacerle seguimiento, pero de pronto puedo analizar sobre qué tipos de usos, dónde vive la gente, no sé. Por ejemplo, no sé. Sí, o sea, si yo utilizo un exchange que atiende más gente de Corea, puede que yo esté en Corea o puede ser simplemente que me parezca mejor. Hacer ese tipo de trazabilidad es difícil, pero seguramente hay experiencias o oportunidades de marketing en ese sentido. ¿Y esto solamente funciona para ETH, para Ethereum, o que tienen ideas para expandirse en otros protocolos que permitan tener otras capacidades, estas capacidades con otros chains en términos de mirar saltos entre divisas? O si se hace bridging, por ejemplo, entre divisas, se pierde trazabilidad de lo que está sucediendo si la gente sale de Ethereum. Pues con los puentes o los saltos siempre se puede hacer una cierta trazabilidad. Algunos son más difíciles, más tediosos que otros, pero como con Shapeshift, por ejemplo, que es como generalmente lo hacen, ¿no? Cuando primero, al principio cuando lo lanzan, la gente piensa que es anónima, ¿no? Si salto de Ethereum a Bitcoin estoy a salvo, pero luego la gente entiende que shapeshifting no es, o shapeshifter no es un proveedor anónimo. Ellos publican sus APIs públicamente, lo mismo con los bridges, entonces lo hacen un poquito más tedioso, si al caso, pero ellos también tienen KPIs públicos, donde uno puede leer el contrato y decir, bueno, esto fue saltado, esto fue hecho en un bridge de aquí a allá. Para cerrar, quisiera pedirle a Brian, la última pregunta, Brian, si la quieres hacer. A Ryan, perdón. Thank you. Thank you for the talk. I just was curious on Tenía how curiosidad zero knowledge de proofs and cómo encrypted payload Zero Knowledge Proof, messages por ejemplo, the analysis teniendo un contenido encriptado en los mensajes, puede impactar el negocio. and Igualmente se puede hacer trazabilidad de direcciones y las comunicaciones y los datos, how pero that could affect it, make it a little bit ¿cómo harder eso puede hacer que sea más difícil realmente saber lo que está sucediendo ahí? La gente utiliza los blockchains para una cantidad de cosas raras. Y entonces lo que vemos con los hacks, voy a mencionarlo rápidamente, pero la gente, podemos ver incluso si la gente con frecuencia utiliza un blockchain para mandar un mensaje. Alguien dice, Lord Vitalik, la gente termina codificando mensajes en un blockchain público. A veces ven que la gente lo utiliza como método de comunicación en sus hacks. Y eso es bastante diferente de un Zero Knowledge Proof, que potencialmente tiene la posibilidad de brindar cierto nivel de anonimidad, pero CK Rollups y Zero Knowledge Proof, mucha gente cree que van a traer la nueva revolución sobre lo que es posible y lo que se puede lograr como blockchain o con un blockchain.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Michael. Muchas gracias por hacer que esto fuera posible. Creo que vas a tener muchos estudiantes potenciales para la Academia de Chainalysis después de esto. Vamos a estar seguros de compartir esto en nuestras notas para que puedan ver que estas son cosas adicionales que pueden ser parte de lo que pueden hacer. Vamos a compartir el Snapchat y vamos a compartir estas notas y los artículos que compartiste. Pero muchas gracias por tu tiempo. Vamos a compartir la grabación contigo y te agradecemos muchísimo por por la parte también que no fue grabada, porque nos permite ver o nos permite que la gente, o permitió que la gente hiciera preguntas directamente. Muchas gracias.